Hola a todos, buenas tardes para Europa y buen día, creo, en Sudamérica todavía. Así es. Eh, Así es, ¿no? Sí. Porque, ok, vale. Vale, seguimos con los webinars, con las charlas que ahora es una pequeña tradición porque ya empezamos en septiembre y vamos siguiendo hasta el 16 de diciembre, por lo cual tenemos dos webinars más en los dos próximos miércoles. Hoy tenemos una ponente que es, creo, una excelente ponente cirujano, pero más que todo para mí es también un amigo y esto es un honor ser su amigo. Es el doctor Riad Katrib Mir. Y él va presentándose por sí mismo, pero decimos que nosotros estamos trabajando juntos en varios temas y siempre me gusta escuchar lo que tiene que presentar. Esta tarde nos va hablando de la luxación de cadera y de tratamiento también, de diagnóstico y tratamiento. Por lo cual, vamos teniendo dos pausas de publicidad durante el webinar, pero os aseguro que son menos de 2 minutos, por lo cual no es algo realmente muy pesado. Al final de la charla se pueden hacer preguntas y se pueden hacer por escrito escribiendo en la columna de la chat a la derecha de la pantalla, por lo cual vosotros podéis escribir. El doctor Riad va mirando a las preguntas y va contestando a las preguntas que vamos haciendo, ¿vale? Por lo cual, todos los que después que solo tenemos disponibles 100 plazas para el webinar, si hay compañeros que no pueden entrar porque tenemos mucho más inscritos, a pesar del hecho que no todos siempre tienen tiempo de seguir en directo, pero no hay problema porque los que no pueden seguir en directo o los que necesitan o quieren mirar de nuevo la charla del doctor Riad, lo pueden hacer en nuestro canal YouTube, de forma grabada, por supuesto, y todo lo que quieran se puede registrar al canal YouTube, de manera que pueden seguir todos los vídeos que vamos cargando en el tiempo. ¿Ok? Os agradezco mucho para estar con nosotros y, por supuesto, hoy le voy dando la palabra al doctor Riad y le agradezco muchísimo su participación a este webinar. Muchas gracias. Muchas gracias a Gianluca por haberme invitado. Es un honor estar con ustedes. Muchas gracias a Admayora por patrocinar esta plática. Gracias a Francesca por ayudarme en la parte técnica. Y bueno, pues yo soy el doctor Riad Katrib, yo soy de la Ciudad de México, soy profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, soy director médico del Hospital de Especialidades Veterinarias San Jerónimo, yo soy médico veterinario y tengo una especialidad en medicina y cirugía de perros y gatos. Pues bueno, creo que ya estamos listos para empezar. No sé si me puedan auxiliar con la presentación. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues como mencionó el doctor Gianluca Rovesti, yo voy a platicar acerca de luxación coxofemoral. Y lo primero que tenemos que hablar, pues es de la anatomía. La anatomía de la cadera es una articulación de tipo diartrosis entre la cabeza, el fémur y el acetábulo. Así se le define y se le clasifica.
La forma esférica de la cabeza del fémur y la cavidad del acetábulo proporciona estabilidad y permite amplios rangos de movimiento. La articulación de la cadera tiene estabilizadores, los cuales se van a dividir en estabilizadores primarios y estabilizadores secundarios. Los estabilizadores primarios serán el ligamento redondo, será la cápsula articular, así como el borde dorsal del acetábulo, el cual es muy importante dentro de la buena conformación de la articulación coxofemoral. Y también tendremos estabilizadores secundarios, que serían los músculos periarticulares y la presión hidrostática, que genera la cabeza del fémur contra el acetábulo y, por supuesto, con el líquido articular. La etiología de la luxación coxofemoral, vamos a hablar de la luxación traumática. Y hay que empezar a conceptualizar qué va a ser la luxación más frecuente en la clínica de pequeñas especies. Dentro de todas las luxaciones que podemos observar en una clínica de las luxaciones traumáticas, por supuesto, más del 90% serán luxaciones de cadera. Del 60 al 85% serán causadas por accidentes automovilísticos. Tiene que ser un accidente de alto impacto para que se lleve a cabo una luxación de cadera. Es una articulación muy fuerte. Hay algo importante que debemos de considerar: del 35 al 55% de estas luxaciones presentará lesiones concurrentes en otros sistemas. La etiología de la luxación, bueno, pues siempre hay que pensar que siempre que se luxa la cadera, se va a romper el ligamento redondo y la cápsula articular. Generalmente se va a desgarrar en la porción cráneo-dorsal. Esto es una cadera en la cual estamos con este dibujo de color negro. Podemos observar en dónde es en la luxación craneodorsal, que es la más común, en donde se va a desgarrar la cápsula. Esa es la cápsula articular, aquí se desgarra y hacia esta dirección es donde la cabeza del fémur se va a desplazar. Hay diferentes tipos de desgarro articular. La cápsula se puede desgarrar por la mitad, como lo estamos viendo en la letra A. La cápsula se puede avulsionar por el borde dorsal del acetábulo, como lo estamos viendo en la letra B, y en la letra C, la cápsula se avulsionó desde el cuello del fémur. Esto es importante, sí es muy importante, porque si nosotros intentamos hacer una reducción cerrada como técnica para la resolución de esta luxación de cadera y tenemos un desgarro en el cual la cápsula articular se avulsionó desde el cuello del fémur, esta cápsula va a interferir cuando intentemos hacer la reducción cerrada y esto nos va a hacer fracasar. Entonces, sí es importante conocer los diferentes desgarros que pueden llevarse a cabo de la cápsula articular. Muy bien. ¿Cómo se clasifica la luxación coxofemoral? Bueno, pues la luxación coxofemoral se va a clasificar según la dirección que lleve la cabeza del fémur en relación con el acetábulo. Más del 90% de las luxaciones coxofemorales serán en el aspecto craneodorsal y del 1.5 al 3.2% serán en el aspecto caudoventral. Este modelo anatómico que estamos observando en la pantalla es una articulación coxofemoral normal. Esta siguiente foto es una luxación craneodorsal. Esta es la dirección que siguió la cabeza del fémur, está en el aspecto craneal y dorsal del acetábulo, por eso se le define de esta forma, y esta es la luxación que más del 90% de los casos la presentarán. Tenemos una luxación en el aspecto caudoventral. Aquí podemos observar la cabeza del fémur en el aspecto caudal y ventral del acetábulo y será un porcentaje muy bajo de las luxaciones de cadera. Y podemos llegar a tener también una luxación caudodorsal. Esta luxación caudodorsal lo que nos está diciendo es que hay un gran daño a toda
tejido blando periarticular, y generalmente estas luxaciones, cuando las veamos en el aspecto caudal y dorsal, son luxaciones que si nosotros bajo sedación movemos la cabeza del fémur, la vamos a poder luxar hacia el aspecto cráneo dorsal o caudo ventral. Son luxaciones que nos están diciendo que hay un severo daño periarticular. El diagnóstico de la luxación coxofemoral, pues vamos a observar pacientes con una claudicación grave. En casos de luxaciones bilaterales, el paciente no va a caminar y la luxación craneodorsal hace que el miembro se vea más corto. Esta es la luxación que más comúnmente vamos a observar, y vamos a ver a los pacientes con el miembro más corto. Y habrá aducción y rotación externa del miembro afectado, lo que llamamos el típico parado o estación de bailarina. Así lo vamos a ver de esta manera. Como les mencioné, habrá aducción y rotación externa del miembro afectado, y así es como vamos a ver a estos pacientes con la posición de bailarina. Aquí lo vamos a ver en un caso con la rotación y aducción del miembro. Muy bien. Francesca, no sé si puedas ponerle play. Gracias. Así generalmente vamos a ver a estos pacientes, no van a apoyar el miembro y van a tener esta postura de bailarina. ¿Ok? Gracias. Bien, el diagnóstico se hace con un examen ortopédico. Vamos a palpar la articulación. Esta presentará edema, dolor y crepitación. Y la distancia entre el trocánter mayor y la tuberosidad isquiática estará aumentada. Si nosotros vemos en esta ilustración visto de lado, se forma un triángulo que va desde la tuberosidad isquiática a la cresta del ilion y de la cresta del ilion al trocánter mayor. Se forma un triángulo. Cuando la cadera está luxada, este triángulo desaparece y está alineada la tuberosidad isquiática, el trocánter mayor y la cresta de ilíaca. Si nosotros vemos al paciente desde la parte de atrás, lo vemos en estación, vamos a observar nuevamente de forma normal un triángulo que va desde la tuberosidad isquiática al trocánter mayor y al ilion. Y este triángulo se ve alterado y se aprecia una menor distancia, lo estamos viendo en el lado derecho, que es la cadera luxada, una menor distancia entre el ala del ilion y el trocánter mayor. Esto es muy importante. Nosotros al examen ortopédico ya podemos predecir que este paciente tiene luxación coxofemoral. Y por supuesto que las radiografías pues son muy importantes. Hay que tomar radiografías de buena calidad, preferentemente bajo sedación, para que podamos dar el diagnóstico definitivo. Y no hay que olvidarnos que hay que tomar dos proyecciones. La proyección lateral nos va a decir la dirección precisa hacia la cual se luxó la cabeza del fémur. No hay que olvidar que el porcentaje de pacientes que presentan luxación coxofemoral que van a tener daño a algunos otros órganos, tenemos que ser muy cautos en revisar a estos pacientes. ¿Por qué? Porque son pacientes que recibieron tuvieron un accidente de alto impacto, un traumatismo de alto impacto, y el porcentaje es muy alto de lesiones en órganos concurrentes. Tenemos que revisar el tórax, por supuesto, tenemos que revisar el abdomen, tenemos que valorar que no haya ruptura de vejiga, que no tenga neumotórax, hemotórax, todas las complicaciones que pueden existir debido a que esto no es una urgencia. Sin embargo, las lesiones en otros órganos sí son una urgencia que tenemos que atender de forma inmediata, y posteriormente nos podremos enfocar en la resolución de la luxación de cadera. El tratamiento va a tener como objetivo
reducir la luxación, estabilizar la articulación y evitar que recurra. Estos son nuestros 3 objetivos principales. Voy a hablar de 4 opciones. Hay más opciones quirúrgicas, por supuesto. Voy a hablar de reducción cerrada, de reducción abierta, y esto es básicamente lo que yo en mi práctica hago para el manejo de luxación de cadera. La reducción cerrada tendrá éxito solo si se realiza pocos días después de la luxación. Este es un punto importante. Fracasará en caso de existir fractura intraarticular, contractura muscular, presencia del tejido blando. Como les mencionaba, si se avulsionó la cápsula articular, puede interferir con la reducción cerrada. Si existe un hematoma dentro del acetábulo o bien si hay fibrosis periarticular. Estos son puntos que nos pueden hacer fracasar si intentamos hacer una reducción cerrada. La reducción cerrada se tiene que hacer con el paciente en decúbito lateral bajo anestesia. Vamos a pasar alguna tela, alguna venda, alguna cuerda por abajo del miembro afectado. El miembro afectado, por supuesto, que va a estar posicionado hacia arriba, como lo estamos viendo en la fotografía. Va a haber un asistente que va a estar parado en la parte dorsal del paciente, sujetando esta cuerda o esta tela o toalla o lo que ustedes gusten hacer. Y nosotros vamos a hacer rotación externa del miembro. Vamos, como lo estamos viendo en la fotografía, a tomar con los dedos el trocánter mayor. Vamos con la otra mano a hacer rotación externa y vamos a llevar hacia el acetábulo a la cabeza del fémur, y cuando nosotros sentimos que ya estamos sobre el acetábulo, vamos a hacer la fuerza contraria, o sea, rotación interna para que la cabeza del fémur caiga en el acetábulo. Una vez que logramos esto, tenemos que hacer movimientos rotacionales para asegurarnos que no se vuelve a luxar la cadera. Vamos a ver un video de cómo lo hacemos con el paciente sedado. Aquí lo estamos viendo. Hacemos rotación externa. Aquí lo estamos haciendo y empujamos con los dedos. Y aquí vemos cómo la cabeza del fémur regresa a su posición. Posteriormente que logramos hacer la reducción, vamos a colocar un vendaje y se llama vendaje de Emmer. Este vendaje es un poco complicado de colocar, pero es muy importante colocarlo después de que hayamos hecho la reducción cerrada, porque este vendaje mantendrá en flexión el miembro pélvico con rotación interna de la cabeza del fémur. De esta manera vamos a evitar la recurrencia. Este vendaje lo vamos a mantener 2 semanas. El tiempo es suficiente para que haya tejido cicatrizal periarticular y evite la reluxación. Este vendaje puede tener muchas complicaciones. Tenemos que practicarlo si nunca lo hemos puesto, colocarlo con mucho cuidado, no apretar de más la venda, sobre todo la que pasa en la articulación tibiotarsiana, debido a que es una zona en la cual si hacemos demasiada presión podemos llegar a tener necrosis de la piel, necrosis de los dedos, y lo que es una luxación coxofemoral, que es sencillo de resolver, se puede convertir en cosas muy complicadas. Una vez que nosotros colocamos el vendaje, tenemos que llevar el perro nuevamente anestesiado a rayos X para comprobar que una vez que el vendaje está colocado, sigue la cabeza del fémur en su lugar, porque puede suceder que si no tomamos unas radiografías y durante la colocación del vendaje se volvió a luxar la cadera, vamos a mandar al paciente a su casa y va a estar 15 días vendado con la cadera luxada. Entonces es muy importante verificar que la cabeza del fémur esté dentro del acetábulo una vez que hayamos colocado el vendaje. La reducción cerrada tiene un éxito muy bajo, del 47 al 50% de los casos funcionará. Ustedes tienen que pensar si es una opción que quieren ofrecer a los dueños. A mí en lo personal no es una opción que me guste ofrecerla a todos los clientes. ¿Por qué? Porque tenemos el 50% de probabilidades de fracasar y además es un vendaje que es muy complicado de mantener. Este paciente vendado tiene que estar en confinamiento durante 15 días
Si el vendaje se lo llega a arrancar o se moja, se orina encima, tenemos que cambiar el vendaje y normalmente lo tenemos que hacer bajo anestesia, lo cual representará otro gasto para el cliente. Y a veces, cada vez que si se reluxó porque el vendaje se lo retiró y lo volvemos a hacer la reducción cerrada, ya el porcentaje de éxito baja mucho. Entonces, tenemos nosotros que hablar muy claramente con los clientes para si vamos a hacer este procedimiento, el cliente debe de saber que tiene el 50% de probabilidades de fracasar. Tiene que ser un cliente muy comprometido con su mascota para poderla cuidar durante todo el periodo de vendaje, porque es muy delicado el manejo de este vendaje y puede causar problemas. Y bueno, tenemos, como les mencioné, que alertar a los dueños de las posibilidades de fracaso y complicaciones. Yo pido que se revise el vendaje cada 48 horas. Para mí es muy importante revisar que esté bien colocado, que no estén inflamados los dedos, que no haya cambio de coloración en la piel ni de temperatura. Y yo cito a los pacientes cada 2 días para revisar el vendaje. Si hay que hacer algún ajuste, lo ajustamos y lo mandamos a casa, como lo estamos viendo aquí en la fotografía. Muy bien, ahora vamos a hablar de la reducción abierta. Hay muchas técnicas quirúrgicas disponibles. Yo les voy a hablar de 3 técnicas que son las que más utilizo en la clínica. Hay puntos a considerar, por supuesto, para poder decidir qué técnica utilizar. El peso corporal del paciente, la dirección de la luxación, por supuesto, es muy importante. Cuánto tiempo lleva luxado. Si hay enfermedad preexistente, como displasia de la cadera o enfermedad articular degenerativa. Si hay daño al cartílago y las limitaciones económicas del propietario. De la primera técnica de la cual yo voy a hablar de la técnica de toggle pin, que es una técnica vieja porque es una modificación de la técnica de Nowell, que es una técnica bastante antigua, y algunas casas comerciales diseñaron una instrumentación y unos implantes para poder hacer que los cirujanos lo hagamos de una forma más sencilla que la técnica original, en la cual teníamos que construir nosotros el ancla con una aguja de Kirchner. Esta técnica lo que hace es una sustitución del ligamento redondo. Se utiliza generalmente una prótesis de nylon de 80 libras, un nylon grueso. Se puede utilizar Ethibond, poliéster, Ligafiba, Fiberwire, cualquiera de estos materiales nuevos que son muy fuertes, lo podemos utilizar. Es una técnica fisiológica y se requiere de equipo especial. Aquí les pongo algunos lugares en donde venden ese instrumental para poder llevar la técnica a cabo. El principio de la técnica es sustituir el ligamento redondo por medio de prótesis de diferentes materiales para mantener la reducción de la articulación y dar un tiempo en lo que se forma un tejido fibroso periarticular, que es quien va a mantener a largo plazo la cadera en su sitio. Se requiere de un equipo especial, que ahorita lo vamos a ver durante la explicación de la técnica. Esta técnica está indicada para luxaciones coxofemorales traumáticas, craneodorsales o caudoventrales. Esta es una técnica que podemos utilizar para ambos tipos de luxación. En pacientes politraumatizados funciona muy bien debido a que el miembro del paciente lo usará de forma inmediata y en casos de cápsulas articulares difíciles de reparar. Contraindicaciones de la técnica: displasia de cadera preexistente, que haya una mala conformación de la articulación, en luxaciones espontáneas, sería una técnica condenada a fracasar. Esto es algo muy importante. Es común que recibamos pacientes que tuvieron una luxación espontánea. Si recordamos al inicio de esta charla, platicamos que la luxación coxofemoral, para que se lleve a cabo, tiene que ser un traumatismo de alto impacto. Cuando nosotros escuchamos una historia de un perro que iba corriendo por una pelota y se le luxó la cadera, es una luxación espontánea, una luxación que no es muy lógica. Entonces tenemos nosotros que pensar que ese paciente probablemente tiene una mala conformación de la articulación coxofemoral. Obviamente esto lo vamos a valorar con unos rayos X de buena calidad bajo anestesia,
Y estas técnicas nos podrían hacer fracasar por una mala conformación de la articulación que van a hacer que la luxación nuevamente se vuelva a presentar. Aquí vemos un paciente con luxación craneodorsal. La técnica quirúrgica que vamos a hacer, el abordaje va a ser un abordaje común, abordaje craneodorsal a la cadera. Vamos a ver la cabeza del fémur. Lo vamos a observar, vamos a hacer rotación externa. Aquí ya la estamos viendo la cabeza del fémur. Vamos a tomar el ligamento y lo vamos a cortar, como lo estamos viendo en este momento. Lo vamos a cortar el remanente del ligamento que queda en la cabeza del fémur. Y posteriormente vamos a colocar una guía. Esta es una guía de perforación, es un triángulo en el cual tiene una punta muy aguda en la cual lo vamos a colocar donde está el ligamento insertado, y la parte de atrás de la guía, por donde vamos a colocar la broca, donde vamos a hacer la perforación, va en la base, en la parte distal del trocánter mayor. Aquí lo estamos viendo en un modelo óseo, aquí lo estamos viendo intraquirúrgico. Tendremos que utilizar una broca. Aquí en este caso es una broca de 3.2 milímetros, muy larga la broca. Hay que recordar que no podemos utilizar una broca o hacer una perforación que lleve más del 20% del diámetro del cuello del fémur. Si nosotros abarcamos más del 20% del cuello del fémur, lo que va a suceder es que vamos a tener necrosis de la cabeza y del cuello del fémur. Una vez que ya hacemos esto, vamos a hacer la perforación, como lo estamos viendo en este modelo, como lo estamos viendo intraquirúrgico. Así es como lo veríamos. Por supuesto, esta parte no la vamos a ver intraquirúrgica, pero así es como lo vemos en este modelo. Así es como queda la perforación en la cabeza del fémur. Así es como queda la perforación en la parte distal del trocánter mayor. Aquí ya hicimos un túnel. Muy bien. Una vez que nosotros ya hicimos este túnel en el fémur, vamos a reducir la cabeza del fémur en el acetábulo. Nuestro asistente va a levantar, ya una vez hecha la reducción, va a suspender el miembro en el aire en una distancia que sería la distancia similar a cuando el perro estuviera en cuadripedestación. O sea, la separación que vamos a hacer del miembro afectado con respecto a la mesa va a ser esa distancia que nosotros calculamos que va a ser cuando el paciente va a estar en cuadripedestación. Una vez que logramos hacer esto, vamos a volver a colocar la broca por el túnel que ya hicimos. Vamos a salir por el orificio de la cabeza del fémur, que ya no lo vamos a ver, y vamos a llegar al acetábulo. Y vamos ahora a perforar en el acetábulo. Obviamente esta perforación buscamos que sea exactamente en el centro del acetábulo, en la posición anatómica normal de la cabeza del fémur. Esta perforación la tenemos que hacer con mucho cuidado porque es una zona que es muy delgada y tenemos que ser muy precavidos para que la broca no vaya a avanzar más de lo debido. Una vez que ya hicimos la perforación, aquí lo estamos viendo en el acetábulo, en este modelo anatómico, aquí estamos viendo por dónde salió la broca. Esto no lo vamos a ver intraquirúrgico, pero en un modelo óseo sí lo podemos ver. Aquí lo tenemos. Y ahora, el siguiente paso es colocar el implante, el ancla. Estas anclas es una pequeña barra de acero que tiene una perforación en el centro. Aquí está el nylon que vamos a utilizar y esto es el aplicador, tiene un émbolo, es el aplicador del implante. Nosotros tomamos el nylon, vamos a atravesarlo
por el orificio del implante, como lo estamos viendo aquí. Vamos a colocar la punta del implante en el aplicador, que tiene un émbolo, y aquí están las dos hebras, las dos secciones del nylon, y aquí le podemos poner unas ligas para que se mantenga en una posición vertical. Vamos a volver a luxar la cadera. Ya tenemos una perforación en el acetábulo, ya tenemos una perforación en el fémur. Vamos a luxarla y vamos a colocar el implante en el orificio del acetábulo y vamos a oprimir el émbolo. Aquí lo estamos viendo intraquirúrgico, aquí estamos oprimiendo el émbolo y el émbolo va a empujar el implante, pero hay que recordar que el implante va a entrar de forma vertical y nosotros tenemos que lograr que se voltee para que quede de forma horizontal. Así debe de quedar. ¿Cómo vamos a lograr esto? Una vez que nosotros, así se ve en una vista dorsal, una vez que nosotros hacemos la introducción del implante de forma vertical, vamos a tomar las dos hebras y vamos a hacer movimientos hacia arriba y abajo y de esta forma vamos a lograr que el implante que entró de forma vertical ahora va a quedar horizontal. Ahora ya tenemos anclado nuestra sutura, nuestro nylon en el acetábulo. Ahora lo que tenemos que hacer es pasar ese nylon del orificio de la cabeza del fémur hacia el orificio del trocánter mayor. Y esto lo vamos a hacer con este aplicador del implante o traccionador, más bien dicho, del implante. Ya que lo tenemos, lo introducimos por el túnel que hicimos del trocánter mayor y vamos a salir en la cabeza del fémur, como lo estamos viendo aquí. Vamos a colocar ambas hebras y ahora vamos a traccionar. Aquí lo estamos traccionando, aquí lo estamos el modelo anatómico traccionando y una vez que lo logramos, hacemos la reducción de la cabeza del fémur. Y ahora sí, ya tenemos sustituido nuestro ligamento. Lo único que nos queda es fijar en esta porción del trocánter mayor ambas suturas. Lo podemos hacer de diferentes formas. Una forma es hacer una perforación de craneal a caudal más distal que el túnel, como lo estamos haciendo aquí, o existen otras formas, simplemente se puede colocar un ancla en esta parte, o inclusive hay unos botones que comercializan de un polímero, de un plástico, que tienen dos orificios y aquí lo podemos amarrar o anudar. Aquí, como yo lo hago una perforación en la parte distal de nuestro túnel. Paso por esta perforación de caudal a craneal una hebra y de craneal a caudal la segunda hebra. Aquí lo tengo y le coloco una grapa ortopédica. Aprieto y con el apretador de la grapa aplasto la grapa, que es una grapa tubular, y ya sujeta ambas hebras. Esta es una manera más sencilla de hacerlo, que es colocar este botón de plástico, se coloca y simplemente se anuda. ¿Cuánto hay que apretar? No hay que apretar demasiado, porque hay que recordar que el ligamento mide 4 o 5 milímetros. Tiene que haber suficiente movimiento, obviamente sin que se luxe la cadera, pero no tiene que quedar extraordinariamente apretado, porque si no el paciente no va a poder mover el miembro. Aquí están las grapas ortopédicas. Este es el dispositivo para aplastar la grapa y ese es el dispositivo que es un tensor que lo podemos utilizar o bien nuestro ayudante puede jalar ambos cabos. Si vamos a utilizar el tensor, una vez que colocamos la grapa, que es una grapa tubular en donde entran las dos hebras, le tenemos que colocar una grapa en cada hebra. Estas grapas se van a apretar y se van a descartar. Una vez que las colocamos, le ponemos un tensor y el tensor tiene una cremallera, el cual vamos a ir apretando la presión que necesitemos para que hayan movimientos rotacionales, de abducción, de aducción del miembro sin que se luxe. Y ese es el punto que vamos a llegar para poder apretar nuestra grapa. ¿Cómo lo vamos a observar en un modelo anatómico? Así lo estamos viendo. Este es el tensor. Aquí está tensando la sutura. Y cuando nosotros decidamos cuál es la tensión debida,
pues simplemente apretamos la grapa, cortamos los extremos y listo. Esto es la técnica de toggle pin. ¿Cómo se ve radiográficamente? Se ve de esta manera. Vemos aquí el túnel y vemos aquí la colocación del ancla. Vamos a ver un caso clínico. Lucky Labrador, un paciente de 10 años, 43 kilos, un paciente muy pesado, atropellado, con una luxación coxofemoral cráneo-dorsal. Y aquí lo vemos con sus rayos X postquirúrgicos con la colocación de un ancla. Vamos ahora a ver este video del paciente a las 12 horas de la cirugía. No sé si me puede ayudar Francesca colocando el video. Ok, no, bueno, ese no era el video, pero bueno, no sé si puedes regresar, Francesca, a la presentación. Si puedes regresar a la presentación, por favor. Camina. Bien. Bueno, aquí en este video lo que íbamos a observar, bueno, pues el paciente ya a las 12 horas utilizando el miembro de forma bastante buena. Los cuidados postquirúrgicos que vamos a utilizar después de esta técnica, hay que tener los primeros 10 días la administración de antibióticos, manejo del dolor. El manejo del dolor, bueno, lo podemos extender a 15 días o lo que sea necesario. La actividad hay que restringirle el primer mes con reposo en jaula, el segundo mes se incrementan las caminatas con correa y el tercer mes se incrementa la actividad física. Es muy importante la restricción del movimiento, del ejercicio, debido a que hay que pensar que tenemos que lograr que haya una formación de cicatrización periarticular, que va a ser quien va a mantener a la cabeza del fémur en su sitio. Muy bien, complicaciones. En este artículo, con esta técnica, mencionan que la reluxación se reporta entre el 11 al 25% de los casos. La falla más común, es algo importante, es la ruptura de la sutura en el ancla. O sea, en donde está el implante, la falla más común es que la sutura se rompió en esta unión. Es el implante que utilizamos, estos son los implantes que antes se hacían manualmente, pero aquí es donde más falló en este artículo donde se realizó un análisis mecánico, donde más falló el implante. En este artículo se valoró el resultado con estos 17 pacientes de la estabilización de luxación coxofemoral utilizando esta técnica que les mencioné de toggle pin. Fueron perros, de esos 17 perros fueron de diferentes tallas, desde los 2.7 hasta los 45 kilos. La edad promedio fue de 5.9 años, todos presentaron luxación traumática. El promedio de tiempo transcurrido de la luxación al momento de la cirugía fue de 7 días y medio, y 4 semanas después de la cirugía todos presentaban claudicación de grado 1 a 0, lo cual pues es un muy buen resultado. Solo hubo un paciente reluxado a los 24 meses, que me parece esto poco frecuente, que 24 meses después se reluxe. Habría que valorar cuál era la conformación, si era una conformación adecuada de esta articulación. El porcentaje de reluxación fue del 5.8%,
24 meses después de la cirugía, 88% de los propietarios estuvieron muy satisfechos, donde reportaban ausencia de claudicación aún después del ejercicio, y solo el 12% estuvieron satisfechos. La evaluación en plataforma de presión, a los 4 meses no hubieron diferencias significativas entre el miembro operado y el miembro sano, lo cual es un dato importante. Y uno de los pacientes de este artículo compitió a los 4 meses en una exposición de conformación, lo cual me parece un dato interesante, debido a que en una exposición de conformación se valora pues, el andar adecuado de los perros, y bueno, pues aquí aparentemente tenía un andar perfecto que pudo competir. Muy bien, ahora voy a hablar de una técnica que me gusta mucho usar, que la utilizo más que la técnica de Toggle Pin, que es la técnica de sutura estabilizadora iliofemoral. Pausa de publicidad. Adelante. Listo. Como les mencionaba, la técnica de sutura estabilizadora iliofemoral es una técnica que se utiliza para luxaciones craneodorsales, en el cual el paciente va a utilizar el miembro de forma inmediata, y en pacientes politraumatizados funciona muy bien que necesitemos en esos pacientes que el miembro lo utilicen de forma rápida, debido a que probablemente puedan tener alguna lesión en otro miembro o algún hueso fracturado. Esta técnica es la técnica que yo más utilizo, me gusta mucho, pero bueno, no tiene contraindicaciones y estará contraindicada en luxaciones espontáneas. Está contraindicada en displasia de cadera, en una mala conformación de la articulación, y está contraindicada en luxaciones caudoventrales. Si nosotros la utilizamos en estos casos, pues será una técnica que va a fracasar. Es económica la técnica, es fácil de realizar, no requiere de vendaje posoperatorio, se necesita un instrumental básico de ortopedia. Es una técnica que tiene como ventaja que la extremidad la van a usar de forma inmediata, va a haber una rápida recuperación y se puede utilizar en luxaciones tanto agudas como crónicas. El principio de la técnica: colocación de sutura desde el ilion hasta el trocánter mayor para mantener la reducción de la articulación. Si nosotros recordamos que aquí en esta parte de la cápsula es donde se va a desgarrar, en la parte cráneo-dorsal, bueno, pues la sutura va desde el ilion, de la parte craneal al acetábulo, cercano al acetábulo en la inserción del recto femoral. Aquí vamos a hacer nuestra perforación a la base del trocánter mayor, y esta sutura va a evitar la reluxación. Por supuesto, esta sutura en algún punto se va a romper. Necesitamos que esté 3 o 4 semanas sin romperse, en el tiempo que transcurre, que se forme tejido cicatrizal periarticular, que será quien mantenga a largo plazo en su posición la cabeza del fémur.
La técnica quirúrgica, hacemos un abordaje craneodorsal convencional a la cadera. Vamos a localizar la inserción del recto femoral lo más craneal, lo más cercano craneal al acetábulo. Y vamos a hacer una perforación en esta zona. Hay que recordar que el ilion no es totalmente, en la porción ventral no es totalmente vertical, tiene un cierto ángulo. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer nuestra perforación, no vamos a colocar nuestra broca o nuestro clavo, se puede hacer inclusive con un clavo y un Jacob manual. No vamos a hacer nuestra perforación y no vamos a colocarlo de forma perpendicular, sino lo vamos a angular, o sea, vamos a llevar nuestro taladro angulado, lo vamos a angular hacia la parte dorsal del paciente para que en lugar de que la perforación se haga así, la perforación se haga en un poco diagonal. ¿Por qué? Porque hay que recordar que una vez perforado y que pasemos la sutura, vamos a tenerla que tomar por abajo. Si la perforación la hacemos perpendicular, va a quedar lejos para traccionar la sutura hacia nosotros. Por lo tanto, el angular el taladro hacia la parte dorsal del paciente va a facilitar que el orificio salida quede un poco más cercano y podamos jalar la sutura. Aquí ya hicimos nuestra perforación, aquí ya hicimos nuestra perforación. Les comento, zona anatómica craneal al acetábulo, lo más cercano a él, en la inserción del recto femoral. Posteriormente vamos a hacer una perforación en la parte distal del trocánter mayor, como lo estamos haciendo aquí, de craneal a caudal, o puede ser de caudal a craneal, realmente no es tan importante. Vamos a hacer una perforación. Una vez que ya la logremos hacer, vamos a pasar nuestra sutura en el orificio que hicimos en el ilion. Vamos a tomar la sutura y pueden ser con unas pinzas de Kelly, la vamos a tomar por abajo y la vamos a traccionar. Una vez que ya la tenemos los dos cabos de la sutura, como lo estamos viendo en la foto, vamos a cruzarlo para hacer un 8 y vamos a pasarlo por el túnel que hicimos en el fémur. Lo pasamos de craneal a caudal y posteriormente vamos a amarrarlo. ¿Cómo lo podemos amarrar? De la misma forma de la técnica que vimos de toggle pin. El amarrarlo con nudos puede ser un poco complicado porque es sutura muy gruesa. Y cuando es muy gruesa la sutura, el hacer los nudos, bueno, a veces se pueden aflojar, ¿no? Y es algo que debemos de considerar. Aquí estoy colocando una grapa ortopédica. Aquí la estoy colocando en esta fotografía intraquirúrgica. Y una vez que la apretamos, una vez que llegamos a la tensión que nosotros buscamos, vamos a apretar la grapa. Hay un punto muy importante a considerar. Debemos de hacer rotación interna del miembro antes de apretar nuestra sutura. Cuando el paciente despierte y se ponga en cuadripedestación, los dedos de ese miembro van a apuntar hacia adentro. Así va a quedar el paciente. Estamos alejando a la cabeza del fémur de la lesión de la cápsula articular. Por supuesto que cuando esa sutura se rompa, los dedos van a regresar a su posición normal, pero nosotros tenemos que buscar que haya rotación interna del miembro antes de apretar nuestra sutura. Utilicé lo mismo, una grapa ortopédica, la pinza que presiona la grapa y el tensor. Una vez hecho esto, coloco 2 grapas en cada extremo, coloco el tensor, mi asistente hace rotación interna, llego a la presión que busco. ¿Cuál es esa presión? Que pueda yo mover libremente el fémur, que no se luxe, hacer movimientos de aducción y abducción, rotación. Si no se luxa, aprieto la grapa. Y les repito, los dedos deben de apuntar hacia adentro. Eso es lo que buscamos. Aquí estamos apretando la grapa.
la grapa tubular, y posteriormente descartamos las 2 grapas que nos utilizaron para posicionar el tensor. Y así es como se ve intraquirúrgico. En este estudio, en el cual se utilizó esta técnica, es interesante este artículo, se trataron 13 perros, pero aquí en este caso utilizaron sutura absorbible multifilamentosa. En este artículo no se presentaron reluxaciones, el apoyo de los pacientes que se estudiaron fue de 1 a 10 días y el periodo de claudicación fue desde 1 semana hasta 1 mes. Aquí lo que se hizo fue, o lo diferente a lo que yo les presenté, se hicieron, bueno, pues las perforaciones de los mismos puntos anatómicos, y aquí se utilizó sutura multifilamentosa, varias hebras juntas. Se pasó por la perforación en el ilion, después se pasó por el túnel que hicimos en la parte distal del trocánter mayor, y aquí se cruzó y se pasaron los 2 cabos por el mismo orificio, y aquí se anudó en la parte caudal. Me pareció este estudio interesante. Se utilizó Vicryl, poligalactina del número 2, no 2 ceros, del número 2, o sea, es una sutura gruesa, y se utilizaron en pacientes menores a 25 kilos de 3 a 4 hilos juntos y de 5 a 6 hilos juntos en pacientes de más de 25 kilos. Aquí se pasó la sutura, todos los hilos, se cruzó, se pasaron los del otro extremo y aquí se amarró, se anudó, lo cual se me hace una propuesta interesante. Y bueno, pues con los resultados que les mencioné anteriormente. Vamos a ver algunos casos clínicos. Tenemos a Mara, un Cocker Spaniel de 1 año y medio, atropellada por un vehículo, el cual presenta luxación cráneo-dorsal, y se utilizó la técnica de toggle pin. Aquí la vemos reducida. Aquí vamos a pedirle a Francesca si nos puede poner el video. Aquí lo vemos horas posteriores a la cirugía, utilizando el miembro de forma correcta. Aquí, si podemos volver a colocar el video, aquí lo vemos a los 3 meses después de la cirugía. A ver, ¿la puedes llamar ahora? Aquí la vemos utilizando el miembro, pues prácticamente de forma normal. Ok, perfecto. Muy bien, ven, Mara. Bien. Vamos a continuar con nuestro siguiente caso clínico. Scott, un Cocker Spaniel de 5 años, atropellado hace 1 mes. Esta es una luxación crónica. Era un perro que, a pesar de ser una raza pequeña, tenía obesidad, era muy pesado. Y en este caso utilicé ambas técnicas, las combiné, utilicé la técnica de toggle pin y la técnica marrilio-femoral. La única diferencia que aquí hice, que en lugar de hacer la perforación en el ilion, utilicé un tornillo ancla. Este tornillo ancla es un tornillo que tiene un orificio en la cabeza para pasar la sutura y no tener que hacer la perforación. Es un poco más sencillo. Aquí decidí utilizar ambas técnicas porque era una luxación muy crónica, era un perro muy pesado y quería yo estar muy seguro del resultado. Aquí lo vemos después de la cirugía, utilizando el miembro de forma bastante normal. No utilizaba el miembro antes de la cirugía y bueno, nos fue muy bien con este caso. Aquí lo vemos a los 15 días de la cirugía, caminando prácticamente normal. Vemos otro caso clínico, a Enzo, un schnauzer miniatura de 1 año, también atropellado por un vehículo, con una luxación también en el aspecto craneal y dorsal. Aquí vemos sus radiografías postquirúrgicas inmediatas, con la colocación y la utilización de la técnica de toggle pin. Aquí lo vemos en la proyección lateral.
Vamos a ver ahora a un gato, Basha, un gato mexicano doméstico de 4 años, regresó claudicando salió a la calle, regresó con una claudicación de 4º grado y utilicé la técnica de amarre iliofemoral. Aquí vemos la grapa colocada, la placa posquirúrgica con el uso del miembro de forma inmediata. Vemos otro caso, Karat, un Yorkshire Terrier de 1 año, que llegaron a la casa y estaba claudicando, no saben qué es lo que le ocurrió a este paciente. Y aquí vamos a ver este video pre-cirugía. Listo, camínalo. Se apoya. Te digo que a rato sí, a veces no. Yo creo, a ver. Aquí lo vemos caminando antes de la cirugía. Realmente se ve que tiene mucho dolor. No apoya de forma adecuada el miembro. Tampoco no apoya, ¿eh? Jálala. Este tipo no apoya absolutamente nada. Hay que amarrarle la pata. También se realizó la técnica de amarre iliofemoral. Y aquí lo vamos a ver en este video a las 12 horas post cirugía. Aquí lo vemos a las 12 horas, realmente utilizando el miembro de forma normal. Entonces realmente son técnicas quirúrgicas que nos hacen con nuestros pacientes de forma inmediata empiecen a utilizar el miembro, y lo cual pues es una gran ventaja. Vamos a ver otro caso, un caso del doctor Antonio Claudio, un Rottweiler de nombre Argus. Ven, loco. Ven, loco. Ven, loco. Es un paciente muy pesado, no apoya el miembro. No, ya. Ahora quiere me apoya. A ver, ya dile que se eche. ¿Qué onda? ¿Ya? Ya. Este paciente se cayó de una altura de 3 metros, es un paciente de 32 kilos, pesado. Se realizó la técnica de toggle pin. Aquí vemos los rayos X postquirúrgicos inmediatos. Aquí vemos en este video al paciente a las 12 horas después de la cirugía. Utilizando el miembro, cargando peso, utilizando el miembro de forma normal. Y aquí lo vamos a ver a los 10 días después de la cirugía. El paciente acudió a retiro de sutura. Vemos aquí utilizando el miembro prácticamente de forma normal. Y por último, voy a hablar de excisión artroplástica de cabeza y cuello femoral. Hay que recordar que es una cirugía de salvataje. No es una cirugía que de ninguna manera debe de ser nuestra primera opción para el manejo de luxación coxofemoral. Sin embargo, en algunos casos puede ser una alternativa. Hacemos también un abordaje craneodorsal a la cadera y tenemos que hacer un corte
aquí estamos, es muy importante la posición de nuestra sierra. El corte tiene que ser angulado y debe de empezar pues en la base del cuello del fémur y debe de llegar hasta el trocánter menor. Inclusive podemos llegar a hacer un corte que cortemos el trocánter mayor. Es muy importante no permitir que quede absolutamente nada de cuello femoral para que estos pacientes se recuperen de una forma adecuada y no tengan dolor. Hay que recordar, es una cirugía salvataje, no debe de ser de ninguna manera nuestra primera opción y pues funciona bien en razas pequeñas, en razas medianas, quizás hasta 10 o 12 kilos. Eso es lo ideal en la utilización de esta técnica. Se puede llegar a hacer en pacientes más grandes y puede funcionar bien, pero no es lo ideal. Creo que hay otras cosas que podemos hacer antes, como la que les mencioné. Vamos a ver este ejemplo de Topper, un Fox Terrier de 8 años que estaba corriendo y lloró, regresó claudicando, es una luxación espontánea y es un paciente que radiográficamente podemos observar que tiene enfermedad articular degenerativa, por lo tanto no era una opción el reducir la luxación en un paciente que tiene una mala conformación, que tiene artrosis y que además tuvo una luxación espontánea. Por lo tanto, aquí vemos al paciente en estación parado con el típico parado de bailarina. Y aquí vamos a ver los rayos X postquirúrgicos después de haber hecho una excisión artroplástica de cabeza y cuello femoral. Hay que notar que no debe de quedar absolutamente nada de cuello. Muy bien, manejo postquirúrgico de todos estos pacientes. Hay que tenerlos en reposo de jaula 1 mes, antibiótico terapia 10 días. Manejo del dolor, generalmente yo lo utilizo 15 días, combinando AINES con tramadol. Los AINES que más comúnmente utilizo es carprofeno, cimicoxib, firocoxib, meloxicam. Básicamente son los AINES que más utilizo, combinado con tramadol. Es muy importante iniciar la terapia física después, al poco tiempo de realizada la cirugía, después que quitamos la sutura. Es importantísimo utilizar terapia física, nadar, terapia láser, todo lo que los expertos en fisioterapia hacen. Logramos que estos pacientes vuelvan a una vida más normal y de forma más rápida. Y creo que con esta diapositiva termino mi plática. No me queda nada más que agradecer a todas las personas, que veo que son muchas, que se tomaron el tiempo para ver este webinar. Nuevamente agradecer mucho a AdMaiora por haber patrocinado esta charla, al doctor Gianluca Rovesti por haberme hecho el honor de invitar. Siempre es un gusto colaborar con él, a Francesca, también por toda la ayuda técnica que me brindó durante este webinar. Y bueno, pues estaré muy contento de responder preguntas, si es que hay alguna pregunta en el chat. Me pregunta Mario García que cuánto es el tiempo máximo que uno puede esperar para operar. Perdón, vamos a ver el anuncio y después vemos las preguntas. Perdón. Ah, muy bien, muchas gracias por tu charla, Riad, que fue muy buena, muy práctica, con muchas sugerencias, por lo cual
Tú puedes mirar a las preguntas que están a la derecha. Ok, la primera pregunta realmente es por parte de un compañero italiano que dice, en el gato, el agujero en el fémur lo vas haciendo más proximal en la técnica iliofemoral, más proximal, que creo que quiera decir más proximal con respecto a lo que enseñaste en la charla, que eran huesos de perro, más proximal. No entiendo bien por qué más proximal, pero esta es la pregunta. Realmente se pueden hacer, hablando del fémur, se pueden hacer las perforaciones en dos puntos anatómicos diferentes y eso está reportado. Uno en la parte distal del trocánter mayor, pero también hay libros o artículos donde nos dicen que lo podemos hacer en el trocánter mayor. Entonces, si se refería más proximal, se podría hacer en el trocánter mayor y no hay ningún problema, está reportado. Ok. Tú puedes mirar, Riad, a las preguntas que ya están puestas, ¿sí?, en la columna. Sí lo puedo ver. Pregunta Mario García, ¿cuánto tiempo es lo máximo que uno puede esperar para operar? Antes que Mario García, hay, creo, Rogelio Dávila. ¿Cuál es su postura con respecto a usar alambre o nylon en amarre iliofemoral? Ok, para Rogelio, yo hace muchos años utilizaba yo alambre y ahora utilizo nylon. Me parece que es más fácil de manejar, sobre todo al momento de pasar en el orificio del ilion. El alambre puede, si el alambre se llega a ir accidentalmente, puede lesionar órganos que son muy importantes, pero yo hace muchos años utilizaba yo alambre y realmente con buenos resultados, pero hoy en día utilizo más nylon. Ok, y ahora la pregunta de Mario García. ¿Cuánto tiempo es lo máximo que uno puede esperar para operar y reducir la luxación con todo el pino, sutura iliofemoral sin que exista daño al cartílago articular? Realmente es muy difícil la pregunta porque no podemos saber cuánto tiempo va a pasar sin que el cartílago se dañe. Yo el tiempo máximo que he reducido de forma abierta una luxación de cadera ha sido 1 mes. Después de 1 mes, la realidad es que los pacientes llegan caminando. Entonces, a veces ya pienso en no hacerles nada. No, realmente lo que yo le voy comentando al dueño es que esto lo voy mirando intraoperatoriamente, en el sentido que sí, a pesar del hecho que le voy planteando una reducción, si cuando llego en el área quirúrgico me entero que el daño del cartílago es demasiado grave, si el tamaño del perro lo permite, le voy haciendo una ostectomía. Claro. Si el tamaño del perro no lo permite, puedo también valorar hacerle otros procedimientos, pero esto es otro tema. Por supuesto. Gracias. Siempre Mario García. En caso de una luxación crónica con pseudoarticulación, la solución sería el corte de cuello y cabeza articular. Sí, como dijo el doctor Gianluca, si lo permite el tamaño del paciente, una ostectomía de cabeza y cuello femoral es una opción. Si es un paciente de raza grande o gigante que no lo permite, bueno, se tendrá que pensar en otras opciones. Como la prótesis, por ejemplo, pero esto tiene que ser planificado de manera correcta, por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Por parte de Dina Alina, que es una compañera desde Rumanía, por lo cual muy lejos de ti, Riad, quiere conocer si usas algún anestético local o epidural para hacer estos procedimientos. La realidad es que no lo uso de forma rutinaria, pero creo que es una muy buena práctica usarlos, porque al final los pacientes utilizamos menos gas anestésico, se recuperan más rápido. Creo que es una buena práctica hacerlo. No lo hago
la realidad rutinariamente, pero creo que lo deberíamos de hacer. Okay, Alina, just for you, Dr. Riyad said that is something that is not using on a routine basis, but he thinks that is a very good medical practice to do it. Okay. Mario García, de nuevo. ¿Lo puedes mirar, Riyad? Claro. ¿Qué tamaño de nylon towel pin utiliza? Es según el peso, sí. El tamaño estándar del towel pin es un pin que se debe de utilizar en pacientes de 10 kilos hacia arriba. Ese es el tamaño estándar. Ya algunas casas comerciales utilizan un mini towel pin, que obviamente es más pequeño. El tamaño del nylon para pacientes de 10 kilos hacia arriba se utiliza de 60, de 80 o de 100 libras. Para pacientes pequeños, normalmente utilizamos nylon de 20 libras. ¿Entiendes la pregunta de Dina Alina también? Que es en inglés, pero... ¿Cuál es el tiempo demasiado largo que tú te rechazas la cirugía simplemente porque no opinas que es correcto hacerla? Claro. Como les mencioné hace un momento, yo el tiempo más largo que he hecho una reducción ha sido de un mes. La mayoría de los pacientes después de este tiempo muchas veces llegan caminando y cuando platicamos con el dueño a veces rehúsan la cirugía. Pero yo el mayor tiempo que he hecho un paciente ha sido de un mes de luxado. Pero bueno, tu respuesta creo que, o tu criterio es más correcto, el entrar y revisar la articulación. Ok, y después Abdiel Escobar. El trabajo que se presenta. ¿Con alguna de estas técnicas abiertas existe alguna indicación para reparar o suturar la cápsula articular? Claro, no lo mencioné, lo olvidé, pero definitivamente tenemos que tratar de suturar la cápsula. Solamente que una realidad es lo que vemos en un libro, que viene dibujada la cápsula articular y es muy sencillo de suturar, a cuando estamos en la cirugía, redujimos la cabeza del fémur, a veces queda en pedazos la cápsula. Por supuesto que se debe de intentar suturar, pero la realidad a lo que vemos en un libro es muy diferente. Sí, yo creo que es un punto muy importante. Claro. Es un punto importante porque no suturar la cápsula en muchos casos significa tener el riesgo de una reluxación muy alto. Sobre todo cuando, como tú comentaste correctamente, comentaste el hecho que si la cápsula va a entrar por abajo de la cabeza, ya estás muerto, porque este es un caso que va a reluxar. Pero hay una técnica que a mí me gusta mucho, es ponerle unas suturas en el borde. Cuando la cabeza está luxada y puedo mirar alrededor, no lo puedo poner a los 360 grados, por supuesto, pero toda la parte cráneo inferior la puedo mirar. Le voy poniendo 2, 3, es máximo, 2, 3 suturas en el borde de la cápsula. De manera que cuando voy intentando hacer la reducción, le puedo tirar las suturas y esto me ayuda a levantar la cápsula de fuera del acetábulo de manera que la cabeza se ponga de manera correcta. Y ya tengo las suturas listas, puestas para suturarlas después. Por lo cual creo que siempre intentar de suturar la cápsula es algo que te va ayudando mucho. Por supuesto. Muy bien. Sí. En el trabajo que se presentó, que se utilizó varios hilos, ¿puede ser que tenía 2 orificios en el fémur, uno proximal y uno distal? No, es solo un orificio. Solo que se pasaron todos los hilos por el mismo orificio y en la parte caudal se hizo un nudo más grande que el orificio para que no se regrese. Luego preguntan, para una luxación caudoventral, ¿son las mismas técnicas quirúrgicas? Para una luxación caudoventral, la técnica indicada es el toggle pin.
el utilizar la técnica de amarre iliofemoral no está indicado, se va a reluxar hacia el aspecto ventral y caudal. En mi experiencia realmente es la experiencia, yo uso una técnica para luxaciones ventrales, caudoventrales, muy vieja, pero que en mi experiencia es bastante buena si consigo hacer la reducción a foco cerrado, porque si tengo que abrir, ok, esto es otro tema. Pero a foco cerrado yo solo le pongo una, no sé cómo se llama, algo con banda adhesiva entre las dos extremidades, ¿no? Porque allí hay la cabeza que se va luxando con la abducción, ¿ok? Si yo le voy poniendo a una longitud fija las dos extremidades, no puede hacer la abducción y en la mayoría de los casos, siempre que la reducción había sido buena, correcta, sin cápsula en el medio y todo, decimos, se puede solucionar de manera conservativa. Exactamente. Y funciona muy bien, además es algo sencillo de hacer. Sí. Ok, pregunta en italiano. En luxaciones traumáticas, su base displásica, ¿sugieres la reducción cirúrgica? El problema que existe cuando hay una mala conformación de la articulación porque tiene displasia cadera es que hay probabilidades altas, más probabilidades de que se reluxe, y es algo que el dueño debe de saber. Cierto. Pero sí lo recomiendo. El vendaje lo haces con el Emer, ¿lo haces con banda adhesiva o con banda no adhesiva, autoadhesiva? Adhesiva porque es más fuerte. Ok. No entiendo qué significa Gabriel Ongay, maneas ¿qué es? Me parece que es la forma de llamar a las cintas que mencionaste para la luxación caudoventral, también okay. Estribos. Ok, vale. Cristian pregunta, ¿cuál sería su criterio para la elección de una técnica u otra? ¿El peso del paciente es un factor? Sí es un factor. Yo, en lo particular, cuando es un paciente mediano o pequeño, utilizo amarre iliofemoral. Cuando es un paciente muy pesado, utilizo towel pin, que me parece que es una técnica más fuerte. Sí. Ok, yo tengo una otra opción también que voy usando a menudo en pacientes politraumatizados, porque si necesito una técnica bastante rápida, porque si necesito hacerle 2, 3 osteosíntesis, no puedo usar 4 horas para una y 4 horas para las otras, ¿no? Necesito un poco menos. Es la sutura del tendón del glúteo medio con el tendón del recto femoral. ¿Ok? Esto se hace de manera muy... En este caso siempre es importante hacer la sutura de la cápsula, porque sin sutura de la cápsula esto se va a reluxar. Pero hago la sutura de la cápsula y el tendón del recto medio del glúteo medio se entiende bien porque lo miramos en la área craneal del trocánter, ¿ok? Por lo cual es muy sencillo entender cuál es. El recto se entiende un poco menos, pero es exactamente la inserción donde tú, Riad, enseñaste en hacer el agujero para la sutura ileo-trocantérica. Así es. ¿Vale? Exactamente. Y cómo me entero del área en ese, porque ese área tiene esta parte, que es una parte muy rugosa, no es una parte lisa, ¿vale? Es
irregular. Yo la voy palpando con el dedo y donde puedo palpar el tendón que se va insertando en esta parte que no es lisa, allí es el tendón. Le voy pasando la sutura y realmente cuando vas pasando a través del tendón de recto femoral, realmente puedes levantar el perro, ¿eh? Porque es muy fuerte. Una sutura, 2 suturas, decimos que en casos donde está las indicaciones, donde están las indicaciones, es una técnica de 15-20 minutos, porque solo necesito hacer la sutura entre el tendón del recto y el tendón aquí del recto y el tendón del glúteo medio, por lo cual es muy, muy rápida. No sé si tú tienes tu experiencia con esta técnica, no. No, nunca la he hecho, pero ya la voy a hacer. ¿Qué sutura utilizas, Gianluca? No, esto realmente me gusta, como te comenté ya, en casos donde el tiempo es un factor, ¿no? Claro. Porque si tengo poco tiempo, no puedo... Ok. Mario García, ¿se puede utilizar toque pin en cachorros con displasia de cadera para tratar de mantener la cabeza del fémur en el acetábulo? Realmente, si el borde dorsal del acetábulo no tiene una buena conformación, va a terminar por luxarse. No creo que sea buena idea. No solo por esto, sino creo porque estamos hablando de una enfermedad de tipo degenerativo. Además. Por lo cual, si el objetivo del procedimiento es que nos desarrolle artrosis, dolor, esto no tiene nada que ver con parar este tipo de desarrollo, creo. Absolutamente. La técnica de recto sería bueno combinada con las otras. Por supuesto, siempre, ¿cuál es la tarea, el hecho más de presión psicológica más fuerte que tiene un cirujano? Elegir. ¿Ok? Esto es la tarea más fuerte que el cirujano tiene, por lo cual es tu deber entender cuál es la condición del perro y elegir cuál sería la manera más correcta de tratarlo. Si tú opinas que en ese perro concreto sería bueno poner junta este tipo de técnica con otras, te digo, hazlo. ¿Por qué? Porque esta es tu elección y tú eres encargado de entender y enfrentar el problema. Por lo cual yo no tengo nada en contra de combinar técnicas si opino que es de la solución mejor para el paciente. Claro. Preguntan Mario García que si es en cachorros sin cambios articulares. Si el paciente tuvo una luxación espontánea, es cachorro por displasia de cadera, se puede intentar, pero hay que hablar con el dueño de este paciente y decirle que el porcentaje de reluxación será más alto que en un paciente con una articulación normal. Cierto. Tipo de suturas para cerrar la cápsula articular. Pregunta si es absorbible o no. Yo uso no absorbible para la cápsula, ¿ok? Y uso generalmente 3.0, que es 2 métrico. Ok. 2 métrico. En general, si el paciente es muy pequeñito, puede ser aún más pequeña. Esto está muy relacionado. Pero lo que es importante, en mi experiencia, para conseguir suturar la cápsula, es la forma de la aguja. ¿Por qué? Porque con aguja estándar, así, no puedes darle la gira correcta, ¿ok? Por lo cual yo voy llevando la aguja con una pinza y con el lleva aguja
le voy doblando la curva de la punta, de manera que al final tiene la misma forma de una aguja para pescar, con la curva muy estrecha, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no te va saliendo de inmediato después que la giras de dentro, te va saliendo donde no la puedes encontrar más, por lo cual me interesa tener que gire de una manera muy estrecha, muy allí. Claro. Esto es la razón por la cual le voy doblando la punta de esta manera. Es un muy buen tip. ¿Cómo? Es un muy buen dato. Ah, ok, vale. Una pregunta para mí, pero yo no soy ponente, pero decimos, ¿cuál es la sutura para la sutura entre glúteo medio y recto femoral? Y para la cápsula reabsorbible o no. Ya contesté que es no reabsorbible para mí, reabsorbable. Absorbible, está bien dicho. Absorbible está bien, vale, perfecto. Y la sutura entre glúteo y recto es no absorbible y esto es muy pendiente del tamaño del perro. Pero decimos que en general puede ser como tamaño estándar, decimos más o menos un 3 métrico, ¿ok? Más o menos. Decimos que puede ser un poco menos si el perro es muy pequeñito, un poco más si es muy grande, pero es más o menos esto. Una o dos, es decir, la primera me permite entender realmente si ya va amarrando bien la articulación. Esto te puede enterar de inmediato, ¿eh? Haces las pruebas, la prueba más sencilla para mí y más que me deja entender bien es la supinación de la cadera. Por lo cual, esto, ¿vale? Esto. Este es el movimiento que me interesa más entender que esté controlado, ¿vale? Porque si hay problema, tú le haces esta supinación de cadera y de inmediato sale de la articulación. Cuando está bien estabilizada, allí está bien, ¿vale? Ok, Riad, tenemos esto, lo vamos preguntando a todos los ponentes si pueden escribir su correo electrónico en la columna a la derecha, Claro. para que los asistentes al webinar, si tienen preguntas concretas, pueden enviar preguntas al ponente y todo. Y por supuesto no es algo obligatorio, pero Con mucho gusto. Ya lo anoté, con mucho gusto. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. No, hay algo más que alguien más que está escribiendo, por lo cual, si tú no tienes demasiada prisa, tratamos de contestar a todos, ¿eh? ¿Ok? Ok, gracias a ti para atender. Ok, Mario escribe su correo, pero no es Riad que te va escribiendo a ti, eres tú que vas escribiendo a Riad, ¿vale? Riad no va a contactar todos los que atendieron al webinar. Ok, vale, esto es. Ok. Ok, muy bien. No. ¿Alguien más está? Ok. Muchas gracias a todos. Sí, no, todos están despidiéndose y agradeciéndonos para la plática, por lo cual muchas gracias a todos los que atendieron. Miramos si hay alguien que está escribiendo una pregunta técnica, decimos.
Muy bien. Mira que... Ok, esta. La cámara hiperbárica para rehabilitación, la cámara hiperbárica, yo no la tengo. Yo tampoco. En nuestra área de fisioterapia del hospital tenemos lo convencional, magnetoterapia, láser, y quien se encarga de ello lo utiliza. La cámara hiperbárica no la tenemos, no tengo experiencia para estos casos en particular. Sí, no, decimos, la cámara hiperbárica, por supuesto, tiene una indicación porque permite hiperoxigenar los pacientes, ¿no? Por lo Claro. cual, el sentido es reactivar los tejidos, Claro. reactivar los tejidos. Pero en general, yo realmente no lo sé, pero me gustaría mucho saber cuántas estructuras veterinarias tienen no la cámara, porque creo ninguna, sino la opción para usar la cámara, porque hay un otro problema, ¿eh? Que dentro de la cámara no puedes dejarle el perro solo, ¿eh? Tiene que alguien que le acompañe. Algo lo veo un poco complicado, lo veo. No sé si esto es lo mismo que opinas tú, Riad. En la Ciudad de México hay una cámara hiperbárica y sí dejan al perro solo adentro de la cámara. No cabe una persona. Sí. Vale, esto está bien. Ok, ¿se recomienda el uso de protectores articulares postquirúrgico o no? Yo creo que después de cualquier cirugía articular, la utilización de condroprotectores creo que es una buena opción. No está contraindicado y creo que ayuda. Ok. Ernesto Ramírez comenta que trabaja en los dos hospitales en México y tiene la cámara hiperbárica con el médico Julio Escalante. Ok. Sí, de Okay. la... No, este es mi fallo porque yo no lo sabía. Yo realmente no sabía de esto, pero esto es una buena información, por supuesto, Claro. no para casos de Italia, pero para casos de México o Sudamérica, porque ahora yo creo que todos nosotros nos enteramos que los dueños se mueven, ¿eh? No es algo que no se puede opinar. Ahora los compañeros de México saben que hay dos hospitales con el doctor Julio Escalante que tienen cámara hiperbárica. Esto yo no lo sabía, perdón. Ok. Muy bien. Ok, vale. Si no hay otras preguntas, nos despedimos. Te agradezco de nuevo muchísimo, Riad, por tu charla y me alegro mucho de haber tenido un tiempo más contigo y por supuesto agradezco a todos a que atendieron el webinar y nos vemos la próxima semana. La próxima semana yo voy a ser el ponente y vamos hablando de tratamiento de inestabilidad y luxación de hombro. ¿Vale? Muchas gracias, Gianluca. Gracias a todos por... A todos. Saludos, un abrazo. Hasta luego.